¿Se puede perder la salvación? ¿Estamos bajo la ley o no? Hay quienes dicen que no, porque una vez bautizados y haber hecho la oración de aceptación a Cristo, ya eres hijo de Dios y tu nombre queda escrito en el libro de la vida, que tu salvación es por gracia y no por obras. Otro dicen que si se pierde la salvación y que tu nombre es borrado libro de la vida, pero solo si caes en la apostasía. Unos dicen que ya no estamos bajo la ley, otros, más judeo-mesiánicos, dicen que sí. Vamos a estudiar y analizar según la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver 4 aspectos fundamentales para entender esto. Número 1, ¿qué es la salvación? Número 2, ¿qué es la ley? Número 3, ¿qué es apostasía? Y número 4, ¿qué es el libro de la vida? Y todo esto tiene que ver con redención. Y con la fe. En el Nuevo Testamento, hay 2 términos que traducen redención. Lutrosis y sus derivados, apolutrosis y el verbo iutro, desatamiento, liberación, desatar, indicándose la liberación mediante el pago de un rescate, redención, redimir. Efesios 1, 14. ¿Qué es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria? Arras. Objeto o suma de dinero que el comprador entrega al vendedor en el momento de hacer un contrato, para asegurar su ejecución. Las arras tienen un valor jurídico, son una señal externa de consentimiento prestado y una garantía de ejecución del contrato. Lucas 1, 68, 69. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, ni porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hebreos 2, 10, 11. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Romanos 10, 8, 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Filipenses 2, 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Confesar es aceptar. 1 Tesalonicenses 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La fe. 1 Pedro 1, 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hebreos 12, 2, 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. El Espíritu se recibe por la fe. Gálatas 3, 1, 29. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe? El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro año, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo año. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Paidagogos. Era originalmente un esclavo que llevaba a los hijos de su amo a la escuela. La ley fue año para los judíos, no para los gentiles. 1:5. Varias cosas hacían más grave la necedad de los cristianos gálatas. A ellos se les había predicado la doctrina de la cruz y se les ministraba la cena del Señor. En ambas se había expuesto plena y claramente a Cristo crucificado y la naturaleza de sus sufrimientos. Habían sido hechos partícipes del Espíritu Santo por la ministración de la ley o por cuenta de algunas obras que ellos hicieron en obediencia a aquella. No fue porque oyeron y abrazaron la doctrina de la sola fe en Cristo para justificación. No fue por lo primero, sino por lo último. Muy pocos sabios son quienes toleran ser desviados del ministerio y la doctrina en que fueron bendecidos para provecho espiritual de ellos. Ay, que los hombres se desvíen de la doctrina de Cristo crucificado, de importancia absoluta, para oír distinciones inútiles, pura prédica moral o locas imaginaciones. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los hombres, por diversos hombres y medios, para que aprendan a no confiar en el Salvador, crucificado. Podemos preguntar directamente. ¿Dónde se da más evidentemente el fruto del Espíritu Santo, en los que predican la justificación por las obras de la ley, o en quienes predican la doctrina de la fe? Con toda seguridad, en estos últimos. 6:14. El apóstol prueba la doctrina, de cuyo rechazo había culpado a los Gálatas, a saber, la justificación por la fe sin las obras de la ley. Hace esto a partir del ejemplo de Abraham, cuya fe se afirmó en la palabra y en la promesa de Dios, y por creer fue reconocido y aceptado por Dios como hombre justo. Se dice que la Escritura prevé, porque el que previó es el Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras. Abraham fue bendecido por fe en la promesa de Dios, y es esta la única forma que los demás obtienen este privilegio. Entonces, estudiemos el objeto, la naturaleza y los efectos de la fe de Abraham, porque ¿quién puede escapar de la maldición de la santa ley de alguna otra manera? La maldición es contra todos los pecadores, por tanto, contra todos los hombres, porque todos pecaron y todos se hicieron culpables ante Dios, y si, como transgresores de la ley estamos bajo su maldición, debe ser vano buscar justificación por ella. Justos o rectos son sólo los liberados de la muerte y de la ira, y restaurados a un estado de vida, en el favor de Dios, solo a través de la fe llegan las personas a ser justas. Así, vemos, pues, que la justificación por la fe no es una doctrina nueva, sino que fue enseñada en la Iglesia de Dios mucho antes de los tiempos del Evangelio.
En verdad, es la única manera por la cual fueron o pueden ser justificados los pecadores. Aunque no cabe esperar liberación por medio de la ley, hay una vía abierta para escapar de la maldición, recuperar el favor de Dios, a saber, por medio de la fe en Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, fue hecho pecado u ofrenda por el pecado por nosotros. Así fue hecho maldición. 15:18. El pacto que Dios hizo con Abraham no fue cancelado por la entrega de la ley a Moisés. El pacto fue establecido con Abraham y su simiente. Aún está vigente. Cristo permanece para siempre en su persona y en su simiente espiritual, los que son suyos por fe. Por esto conocemos la diferencia entre las promesas de la ley y las del Evangelio. Las promesas de la ley son hechas a la persona de cada hombre, las promesas del Evangelio son hechas primeramente a Cristo, luego por medio de él a los que por fe son injertados en Cristo. Para dividir correctamente la palabra de verdad debe erigirse una gran diferencia entre la promesa y la ley, en cuanto a los afectos interiores y a toda la práctica de la vida. Cuando la promesa se mezcla con la ley, se anula convirtiéndose en ley. Que Cristo esté siempre ante nuestros ojos, como argumento seguro para la defensa de la fe contra la dependencia de la justicia humana. 19:22. Si esa promesa fue suficiente para salvación, entonces ¿de qué sirvió la ley? Los israelitas, aunque escogidos para ser el pueblo peculiar de Dios, eran pecadores como los demás. La ley no fue concebida para descubrir una manera de justificar, diferente de la dada a conocer por la promesa, sino para conducir a los hombres a ver su necesidad de la promesa, mostrándoles la pecaminosidad del pecado, y para señalar a Cristo solo, por medio del cual podían ser perdonados y justificados. La promesa fue dada por Dios mismo, la ley fue dada por el ministerio de ángeles, y la mano de un mediador, Moisés. De ahí que la ley no pudiera ser diseñada para abrogar la promesa como lo indica el mismo vocablo. El mediador es un amigo que se interpone entre dos partes y que no actúa solo con una y por una de ellas. La gran intención de la ley era que la promesa por fe en Jesucristo fuera dada a los que creyeran, a los que, estando convictos de su culpa y de la insuficiencia de la ley, para efectuar justicia por ellos, pudieran ser persuadidos a creer en Cristo y así alcanzar el beneficio de la promesa. No es posible que la santa, justa y buena ley de Dios, la norma del deber para todos, sea contraria al Evangelio de Cristo. Intenta toda forma de promoverlo. 23:25. La ley no enseñaba un conocimiento vivo y salvador, pero por sus ritos y ceremonias, especialmente por sus sacrificios, señalaba hacia Cristo para que ellos fuesen justificados por fe. Así era que la palabra significa propiamente un siervo para llevar a Cristo, como los niños eran llevados a la escuela por los siervos encargados de atenderlos, para ser enseñados más plenamente por Él, que es el verdadero camino de justificación y salvación, el cual es únicamente por fe en Cristo. Se señala la ventaja enormemente más grande del estado del Evangelio, en el cual disfrutamos de la revelación de la gracia y misericordia divina más claramente que los judíos de antes. La mayoría de los hombres siguen encerrados como en un calabozo oscuro, enamorados de sus pecados, cegados y adormecidos por Satanás, por medio de los placeres, preocupaciones y esfuerzos mundanales. Pero el pecador despertado descubre su estado terrible. Entonces siente que la misericordia y la gracia de Dios forman su única esperanza. Los terrores de la ley suelen ser usados por el Espíritu, que produce convicción, para mostrar al pecador que necesita a Cristo, para llevarle a confiar en sus sufrimientos y méritos, para que pueda ser justificado por la fe. Entonces, la ley, por la enseñanza del Espíritu Santo, llega a ser su amada norma del deber y su norma para el examen diario de sí mismo. En este uso de ella, aprende a confiar más claramente en el Salvador. 26:29. Los cristianos reales disfrutan grandes privilegios sujetos al Evangelio, y ya no son más contados como siervos, sino como hijos. Ahora, no son mantenidos a cierta distancia y sujetos a ciertas restricciones como los judíos. Habiendo aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y confiando solo en Él para justificación y salvación, ellos llegan a ser los hijos de Dios. Pero ninguna forma externa o confesión puede garantizar esas bendiciones, porque si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En el bautismo nos investimos de Cristo, por profesamos ser sus discípulos. Siendo bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte, porque como Él murió y resucitó, así nosotros morimos al pecado y andamos en la vida nueva y santa. Investirse de Cristo según el Evangelio, no consiste en la imitación externa, sino de un nacimiento nuevo, un cambio completo el que hace que los creyentes sean herederos, proveerá para ellos. Por tanto, nuestro afán debe ser cumplir los deberes que nos corresponden y debemos echar sobre Dios todos los demás afanes. Nuestro interés especial debe ser por el cielo, las cosas de esta vida, no son sino fruslerías. La ciudad de Dios en el cielo es la porción o la parte del Hijo. Procura asegurarte de eso por sobre todas las cosas.
Mateo 5, 17, 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. 17, 20. Que nadie suponga que Cristo permite que su pueblo juegue con cualquiera de los mandamientos de la santa ley de Dios. Ningún pecador participa de la justicia justificadora de Cristo, hasta que se arrepiente de sus malas obras. La misericordia revelada en el Evangelio, guía al creyente a un aborrecimiento de sí mismo, aún más profundo. La ley es la regla del deber del cristiano, y éste se deleita en ella. Si alguien que pretende ser discípulo de Cristo, se permitirse cualquier desobediencia a la ley de Dios, o enseña al prójimo a hacerlo, cualquiera sea su situación o reputación, entre los hombres, no puede ser verdadero discípulo. La justicia de Cristo, que nos es imputada por la sola fe, es necesaria para todos los que entran al reino de la gracia o de la gloria, pero la nueva creación del corazón, para santidad, produce un cambio radical en el temperamento y la conducta. Hasta aquí hemos visto qué es salvación, fe y ley de Dios. Tenemos claro que no estamos bajo la ley que nos condenaba, si no la cumplíamos, y sino más bien estamos bajo la gracia de Dios, por la cual encontramos en Cristo, redención, salvación y sentido definitivo de la ley. Mediante la fe cumplimos la ley de Dios, ya no con temor, sino más bien, con la confianza de que somos libres hijos de Dios, por Cristo redimidos, por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora veremos por qué motivo podemos perder la salvación y ser borrado del libro de la vida. Apostasía. Significa volverse atrás, recaer. Una apostasía implica necesariamente una posición de la que se puede caer, una profesión hecha que se abandona de una manera deliberada. No se trata de un cristiano que caiga en algún pecado, sino de un abandono, definido del cristianismo por parte de un profesante, no convertido, que no ha experimentado la regeneración de la conversión. Las Escrituras no ofrecen ninguna esperanza para tal estado. Apostasía individual. Hebreos 13:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 10, 25, 31. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. 26, 31. Las exhortaciones contra la apostasía y a favor de la perseverancia, son enfatizadas por muchas razones de peso. El pecado aquí mencionado es la falla total y definitiva en que los hombres desprecian y rechazan, con voluntad y resolución total y firme a Cristo el único Salvador, desprecian y resisten al Espíritu, el único santificador, y desprecian y renuncian al Evangelio, el único camino a la salvación, y las palabras de vida eterna. De esta destrucción Dios da, todavía en la tierra, un aviso previo temible a las conciencias de algunos pecadores que pierden la esperanza de ser capaces de soportarla o de escaparse de ella. Pero, ¿qué castigo puede ser más doloroso que morir sin misericordia? Respondemos, morir por misericordia, por la misericordia y la gracia que ellos despreciaron. Qué temible es el caso cuando no solo la justicia de Dios, sino su gracia y misericordia, abusadas, claman venganza. Todo esto no significa en lo más mínimo que queden excluidas de la misericordia las almas que se lamentan por el pecado, que se les niegue el beneficio del sacrificio de Cristo a alguien dispuesto a aceptar estas bendiciones. Cristo no echará fuera al que acuda a Él. Pero si muere sin arrepentimiento no tendrá esperanza alguna. El libro Fe y la Vida. Registro de personas como vivientes. También llamado el libro de Dios. Puede ser un libro de aquellos que solo tienen nombre porque viven, y por ello del que los nombres pueden ser borrados. Éxodo 32, 31, 33.
Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo, Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Filipenses 4.3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Apocalipsis 3 y 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Apocalipsis 13 y 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 17 y 8. La bestia que has visto, era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Apocalipsis 20 y 12, 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas, que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21 y 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 22 y 19. 19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas, que están escritas en este libro. Daniel 12 y 1, 2. Uno más en aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo tu pueblo escapará, todos los que se hallaren escritos en el libro. 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estamos claros que la salvación se puede perder, y nuestros nombres borrados del libro de la vida. Y que aunque no estamos bajo la ley, esta no ha sido desechada, está aún vigente, pues Cristo le dio su sentido definitivo. Se puede perder la salvación.